Hola chicos, buen día. Vamos a seguir con nuestras clases. El día de hoy vamos a ver cuáles son las funciones químicas orgánicas, así como tipos de nomenclatura, tipos de funciones y el orden de preferencia que tienen cada uno. Vamos a iniciar. ¿Qué es una función química? A cada grupo de compuestos con propiedades y comportamientos químicos característicos le vamos a llamar función química. ¿Sale? Cada función se va a caracterizar por poseer un agregado o varios átomos, al que se denomina grupo funcional. Es decir, que a partir de una cadena de hidrocarburos, de la cual ya vimos que puede ser alcanos, alquenos o alquinos, le vamos a agregar un átomo o unos o varios átomos que van a hacer que esa cadena cambie de ser un hidrocarburo a ser un grupo funcional con características y propiedades químicos diferentes. ¿Sale? Las funciones químicas que vamos a formular con sus grupos funcionales están en la siguiente tabla. ¿Sale? Recuerden que todos estos grupos funcionales, tanto su nomenclatura como sus cadenas, están avalados por la IUPAC. Para esto vamos a ver la nomenclatura. ¿Qué es la nomenclatura? Bueno, pues es un conjunto de reglas que permite asignar univocadamente un nombre a cada compuesto químico. Vamos a tener dos tipos de nomenclatura, la sistemática y la tradicional. En la sistemática es la que se ajusta a un sistema prefijado. Se debe incluir los convenios establecidos por la IUPAC. ¿Sale? En la tradicional, arraigada en el lenguaje químico convencional, aunque no sigue unas normas prefijadas. Muchos de estos nombres tradicionales son aceptados por la IUPAC. Veamos los ejemplos. Miren, tenemos en el nombre sistemático, este es un eteno, ¿sale? Ya lo habíamos visto. Pero en el nombre tradicional se llama etileno. Si ustedes se han dado cuenta, en algunos productos químicos de los que consumimos o utilizamos en nuestra vida diaria, muchas veces no traen este nombre sistemático, sino traen el nombre tradicional químico. ¿Sale? Entonces, dense cuenta cuando vean, lean o escuchen algún nombre como etileno, acetileno, cloroformo y cosas así, es una nomenclatura tradicional, pero también tiene su nomenclatura sistemática. ¿Sale? Veamos el siguiente ejemplo. Este CH3CH, que es un triple enlace, es un etino, pero en el nombre tradicional se llama acetileno. Y apuesto que ustedes han escuchado más este nombre sin saber que lo que es un etino. ¿Sale? El siguiente. Este ya es un grupo funcional. Es un hidrocarburo con un átomo de otro elemento. De otro elemento. ¿Sale? Este se llama triclorometano. ¿Por qué tri? Porque tiene 3 cloros, cloro, y este es un metano. ¿Sale? Pero en el nombre tradicional es conocido como cloroformo. Siguiente, ácido etanodioico. ¿Sale? Este ácido es conocido tradicionalmente como ácido oxálico. Y por último, este hidrocarburo es conocido como metilbenceno. ¿Sale? Y nombre tradicional lo van a escuchar o lo pueden nombrar como tolueno. Ahora vamos a ver los tipos de funciones químicas que podemos encontrar. ¿Sale? Tenemos aquí una tablita donde vamos a ver la función y el grupo funcional. Vamos a ver primero a los hidrocarburos. Ya vimos a los alcanos y ya vimos que se pueden llamar parafinas. ¿Sale? Y aquí está su estructura. A los alquenos los podemos llamar olefinas y hay un doble enlace, vean. A los alquinos acetilenos, ¿sale? Y aquí está el ejemplo. Aromáticos. A partir de la siguiente clase vamos a empezar a ver cada uno de los grupos. Nosotros ya vimos estos 3 hidrocarburos. Otro hidrocarburo importante son los aromáticos. Esos los vamos a ver la siguiente clase. ¿Sale? Que son figuras cerradas, pero vamos a ver cómo nombrarlos. ¿Sale? Entonces, otro hidrocarburo importante son los aromáticos. Siguiente.
Otro tipo de función se llama halogenuros o derivados halogenados. ¿Qué quiere decir? Estas R's que vamos a encontrar aquí en todos estos grupos funcionales son hidrocarburos, es decir, que esta R puede ser un alcano, un alqueno, un alquino, un cicloalcano, un cicloalqueno o un cicloalquino. ¿Sale? Entonces, todas estas R serán sustituyentes de hidrocarburos. Ya les mencioné cuáles pueden ser. Y la X es el halogenuro, ¿sale? Cuando veamos en específico este tema, les daré a conocer a qué se refiere esa X. Luego, funciones oxigenadas. ¿Cuáles son estas funciones? Son aquellas que poseen oxígeno, ¿sale? Entonces, empezamos. El alcohol, ¿sale? O los alcoholes están formados por un radical, que ya vimos que puede ser este radical, puede ser algún hidrocarburo, alcano, alqueno, alquino, cicloalcano, cicloalqueno, cicloalquino y un OH, ¿sale? El OH es el que me va a determinar que el compuesto que estoy formando es un alcohol. Siguiente, éteres. El éteres está formado por un radical o un hidrocarburo más un oxígeno más otro radical. ¿Sale? Siguiente, aldehídos. Los aldehídos están formados por un radical más un carbono que contiene un doble enlace con oxígeno y con hidrógeno. Siguiente, cetonas están formadas por un radical, un carbono con doble oxígeno y otro radical. Ácidos carboxílicos está formado por un radical, un carbono con doble enlace y oxígeno y un OH. ¿Sale? Por el siguiente, un ésteres, diferente a éteres. ¿Sale? Este es ésteres. El ésteres está formado por un radical, un carbono con doble enlace y un simple enlace y otro radical. Funciones nitrogenadas. Estas tienen que ver que en lugar de oxígeno habrá un nitrógeno dentro de estas funciones. Aminas. Las aminas están formadas por, vean, pueden ser tres tipos, un radical y un NH2, que es la primaria, una amina secundaria que tiene un radical, un NH y otro radical, y la terciaria donde tiene tres radicales y solo tiene nitrógeno. Las amidas están formadas por un radical, un carbono con doble enlace y oxígeno y el NH2. Nitrilos estarán formados por un radical más un carbono y un triple enlace con nitrógeno. Y los nitrocompuestos estarán formados por un radical, que ya dijimos que puede ser cualquier hidrocarburo, y NO2. Ok, todas estas funciones tienen un orden de preferencia. ¿Qué es un orden de preferencia? Bueno, cuando se encuentran estos grupos funcionales en una cadena, en una sola cadena, o sea, es decir, perdón, es decir, que en una sola cadena se encuentren varios grupos funcionales, hay un orden de preferencia para nombrarlos, ¿sale? Entonces, veamos, cuando en un compuesto hay un solo grupo funcional, la cadena principal es la que contiene la función, ¿sale? Si solo es un grupo funcional en la cadena, pues se llamará toda la cadena como se diga en el grupo funcional. Y se enumera de tal forma que corresponda al carbono, todo es igual, ¿sale? Cuando en el compuesto hay más de un grupo funcional, lo que les comentaba, que en una sola cadena haya varios grupos funcionales, la cadena principal es la que contiene la función preferente. Las demás funciones no se tienen en cuenta o se nombran como sustituyentes. El orden de preferencia acordado por la IUPAC es el siguiente. Veamos. Orden de preferencia. Primero, los ácidos carboxílicos. Segundo, éster. Tercero, amida. Cuarto, nitrilo. 5 aldehído, 6 cetona, 7 alcohol, 8 fenol, 9 amina,
10 éter. Siguiente, doble enlace entre radical-radical, es decir, un alqueno. Triple enlace, un alquino. Siguiente, un halógeno. Siguiente, nitroderivados. Y por último, un radical alquilo. ¿Sale? Entonces, ese es como el orden de preferencia. Y si ustedes se dan cuenta, en toda la tabla está tanto su fórmula, que ya la vimos, como la terminación que va a tener cada uno, el ácido carboxílico, oico, oato, amida, netrilo, al, ona, ol, amina, oxi. Eno, ino, estos no tienen, y ano, ¿sale? Entonces, cada una de estas terminaciones, no se preocupen, las vamos a ver cuando estemos viendo cada uno de estos compuestos, y como sustituyentes, un carboxi, oxicarbonil, carbamoil, ciano, formil, oxo, hidroxi, amino, oxi, oxa, enil, inil, fluoro, cloro, bromo, yodo, nitro y ¿sale? De todas maneras, cuando veamos en específico, les comento cada función, estaremos viendo sus características y cómo nombrar a cada uno. ¿Sale? Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Bueno, hoy vimos qué es una función química, qué es un grupo funcional, así como los tipos de nomenclatura, tanto la sistemática como la tradicional. También vimos la clasificación de grupos funcionales y el orden de preferencia para nombrarlos dentro de una cadena principal. ¿Cuál fue el propósito de esta sesión? Que ustedes reconocieran qué es una función química y un grupo funcional, así como los tipos de nomenclatura, tanto la sistemática como la tradicional, y la clasificación de estos grupos funcionales y su orden de preferencia. Muchas gracias, chicos. No olviden realizar la evidencia de su clase y estamos en contacto. Cuídense.